Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy traigo un entrevistado muy interesante. Él es Gabriel Gurovich. Gabriel se define como emprendedor serial y es un reconocido conferencista. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia que él dio y lo invité para poder hacer esta entrevista de dos temas muy interesantes que trajo a raíz de la inteligencia artificial, el cambio tecnológico, poniéndonos hacia dónde va el liderazgo y también otro tema muy relevante también, que es el ingreso universal, básico universal. Así que esos dos temas que en general vamos a ver hacia dónde nos lleva esta conversación, pero esos fueron en su conferencia los que me llamaron muchísimo la atención y le dije, ¿por qué no conversamos un poquito más para que ustedes también se queden con esta entrevista y esta información? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Rocío, ¿qué tal? Mucho gusto y encantado de compartir contigo esta conversación. Gabriel, emprendedor serial. ¿Qué significa eso, emprendedor serial? ¿Nos puede explicar? Mira, yo soy de profesión ingeniero civil eléctrico, pero de oficio por un poco más de 20 años emprendedor. Y cuando digo serial es que me ha tocado por estas cosas de la vida emprender varios temas siempre de manera serial, es decir, uno después de otro. Hay muchos emprendedores por lo demás y que son tremendamente exitosos, que hacen muchas cosas en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo están metidos, no sé, en negocios en diferentes rubros, etcétera. Mi historia es un poquito diferente, me ha tocado más emprender algo y luego otra cosa, etcétera. Entonces traté de encontrar una definición de mí mismo que fuera específica y por eso la de emprendedor serial, la verdad. Bueno, debo felicitarte porque tu conferencia fue muy interesante y muy dinámica también, lo que llevó a varias conversaciones posteriores y una de estas que era la que traía el tema ahora y que tú lo relatas muy bien, o sea, la inteligencia artificial nos va a permitir dar saltos, nos va incluso a reemplazar en muchas de las tareas que nosotros vamos a hacer en el día a día. Y dentro de eso, tú empiezas a hablar en tu charla qué pasa con poder tener líderes que se adecúen específicamente a lo que tú necesitas y le haces esta pregunta a destacadas personas y tienes distintas respuestas. Cuéntanos un poco cómo nace esta pregunta y cómo lo vas viendo tú, cuál es tu visión al respecto en liderazgo y inteligencia artificial. Sí, mira, esto fue a propósito del COVID. Entre algunas cosas buenas, digamos, la verdad es que el mundo laboral se flexibilizó muchísimo respecto de dónde estoy físicamente realizando mi día a día. Todos los conocemos como los trabajos se volvieron remotos o híbridos, etcétera. En ese contexto, así finales del 2021, 2022, yo me empiezo a cuestionar respecto a la posibilidad que la tecnología, la verdad, ya nos ofrece. Esto no es un tema de no tenemos hoy día la tecnología, pero de inventarnos líderes virtuales. Ujú. ¿A qué me refiero con un líder virtual? Una máquina, una inteligencia artificial, que además tiene una expresión gráfica a través de la pantalla, lo que se conoce como los deepfakes, o sea, que se parece a quien yo necesite que se parezca. Este podría ser un líder hecho a la medida de cualquiera de nuestros colaboradores, ¿cierto? Entonces, hay gente que quiere un líder más parecido a Mandela, ¿no? Otra gente Ujú. quiere un líder más parecido al Pep Guardiola, al entrenador de fútbol. Otra gente eventualmente a un gran estadista, etcétera. Y de alguna manera tú vas creando un avatar que tiene por detrás clarísimo los desafíos del negocio, las metas comerciales, los procesos que hay que llevar a cabo, los contratos que hay que firmar, lo que tú quieras del negocio. Eh, Conoce muy bien los valores, ¿cierto? La misión, visión de la empresa, etcétera, y no tiene sesgos naturales del ser humano como, por ejemplo, no sé, la envidia, el miedo a que un subordinado te pueda quitar la pega, haber tenido una mala noche porque tuviste un bebé recién nacido que lloró toda la noche, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay una cosa más ecuánime, ¿ya? Y esta persona se va a relacionar contigo igual como en esta era ya parece tan normal o casi habitual, que es tener este tipo de conversaciones online y uno de alguna manera coordinarse de manera virtual. Entonces, llevar al extremo el argumento me llevó a conversar con un montón de gente, entre ellos la gran mayoría de los profesores de Harvard, del MBA de Harvard y de todos los cursos de management y administración.
Y era tan nuevo el fenómeno que la verdad es que nadie pudo jugarse por una definición o una mirada de futuro de decir esto va a ocurrir, no va a ocurrir, bajo qué reglas. Es posible que las organizaciones se transformen solamente como en el motor central, ya sea el fundador o el equipo directivo, y de ahí puros colaboradores, entre comillas, que hacen la pega y no más mandos medios o gerencias que coordinan equipos. Y esto ha sido una discusión fantástica. La verdad es que podemos hablar de la postura particular que yo tenga, pero eso no es lo importante. Es cómo abiertamente y cómo esta discusión la ha hecho a más de algún líder empresarial, pero también en ámbitos de las fundaciones y de la administración pública, preguntarse hacia dónde va el liderazgo, ¿sí? Más allá de querer o no esta visión futurística que yo planteo de líderes virtuales perfectos hechos a la medida de cada uno de los colaboradores, la pregunta válida o más profunda es hacia dónde va el liderazgo, entendiendo que el contenido que hoy día genera incluso la inteligencia artificial es tan bueno y podría llegar a ser incluso mejor que el que generamos los seres humanos, que al final del día, en pocos años más, sería muy difícil distinguir siquiera contra quién estoy conversando, no sé, coordinándome, una persona, una máquina, etcétera. Mm, es bastante complejo y se da la relación también de que cómo van a utilizar a las distintas figuras también de esto, que lo puedan hacer al detalle para poder potenciarte a través de este deepfake que tú señalabas, para poder encontrar justo lo que te hace que seas más productivo, lo que te mueva más y lo que pueda apretar esos puntos que te van a permitir avanzar. Pero, Eh, ¿tú crees que sí, eso pero es posible? totalmente, o sea, esta misma conversa, hace un año y medio atrás alguien me decía, no he escuchado nada más parecido a la Matrix o a una cárcel mental que lo que estáis describiendo. Entonces yo les digo, mira, siempre que tú postulas a un cargo, te hacen un test, ¿no? El test de Ujú, las manchas u otro, y de alguna manera entienden tu perfil persona. Bueno, claro. ese perfil yo ya lo tengo al alcance. Es cosa de mirar tus data points o los datos que vas dejando en tu interacción digital. Si yo miro un rato tus redes sociales y miro un rato tus, qué sé yo, correos electrónicos, etcétera, lo que haces en línea, tengo un perfil muy acabado de ti. Se dice que con 9 puntos de datos de tu comportamiento online, yo puedo predecir tu comportamiento de manera tan precisa como eventualmente las personas que más te conocen. No sé, tu pareja, tus padres. Mm, Dicho eso, por supuesto que hoy día nos enfrentamos en nuestro día a día laboral a coordinarnos con estructuras, personas, gerentes, compañeros de trabajo, subordinados, lo que sea, que tienen todo tipo de sesgos humanos que son naturales, parte de la biología del ser. ¿Sí? Y también es evidente que si yo te conozco tan bien a ti, y necesito sacar lo mejor de ti, digamos, en el buen sentido, por supuesto, ¿no? Puedo coordinarme a través de aquella voz, imagen, forma de mm. expresar que mejor te resuene. Y probablemente te estoy haciendo un favor en términos de que esa interacción va a ser siempre pensada en que tú estés confortable, en que tú logres la mejor interacción posible, etcétera. Entonces, nuevamente, el argumento está abierto. Yo no pretendo decretar el futuro, ni mucho menos. Simplemente ha sido interesante porque a cada persona y que ha tenido algún tipo de experiencia en el mundo de la gestión humana, llamémoslo así, la gestión de personas, le aflora otra forma de encontrarle un ángulo a esto. Y efectivamente hablando, en muchos casos puede aflorar primero esta sensación media como de, no sé si has visto la serie esta Black Mirror, como este futuro Sí. medio distópico, ¿no? Ujú. Yo soy mucho más optimista. Yo creo que esto, todo lo contrario, esto es un futuro más bien, no sé si utópico, pero un futuro que nos va a permitir como sociedad generar condiciones de vida en general muchísimo más buenas en general a lo que el mundo se está transformando, ¿no? Un lugar en el que el acceso al conocimiento, el acceso a, en general, todos los recursos, no es el problema. Es mucho más difícil hoy día coordinar así la voluntad de las sociedades que ejecutar alguna cosa que, por ejemplo, limpie el medio ambiente. Gabriel, en ese sentido, a ver,
Se me ocurren dos cosas. Una es Black Mirror, lo que tú señalabas, y la otra es Wall-E, donde tengamos así como puras personas que en realidad no estén haciendo mucho y les entreguen toda la información y todo lo que necesitan, pero no estemos haciendo más. Y de eso ahí tú decías, claro, nos va a ir reemplazando de cierta manera la tecnología y qué es lo que queda distinto. Tú dabas un ejemplo muy interesante respecto a uno al liderazgo y lo que puede hacer una persona que nunca va a ser reemplazado por una máquina en particular. De hecho, ponías el caso y nos decías, las máquinas, los seres humanos somos imperfectos, las máquinas son, por tanto, imperfectas también. Pueden hacer mímica, pero nunca nos van a reemplazar completamente, ni tampoco van a llegar a la perfección, porque están hechos por seres imperfectos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan reemplazable vamos a ser los seres humanos a raíz de esto? Bien, a ver, la reflexión es larga, pero voy a tratar de ser bien sintético en los argumentos. El primer argumento es que la tecnología, no solo la inteligencia artificial, la tecnología en general, siempre nos ha reemplazado en el mundo laboral, de a poquito, ¿ok? En la medida de que el mismo ser humano ha ido creando nuevas técnicas, menos gente se ha necesitado para acometer ciertas funciones que antes eran 100% basados en el ser humano. Intelectuales, pero también físicas, ¿ok? En ambos ámbitos. Y esto va a seguir ocurriendo, por lo tanto el fenómeno no es novedoso. Nos asusta quizás el vértigo, pero si nos pusiéramos en el contexto de la máquina de vapor, Ujú, probablemente la sensación de la sociedad de la época era la misma, ¿no? Como ujú, esto va a ser una crisis. Bueno, segundo argumento. El mundo previo y post a un cambio tecnológico relevante, piensa Internet, exactamente dura una generación, nada más. ¿Ok? Hoy día sería impensable pedirle a alguien que esté terminando sus estudios que piense siquiera cómo era el trabajo cuando no existían los computadores, o incluso el paso intermedio que a mí me tocó vivir, oficinas con computadores pero no conectados a Internet. ¿Ya? Entonces, hoy día alguien llega a una oficina y no hay Internet y el computador técnicamente no le sirve para nada. Ajá. Estamos hablando en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, piénsalo, estos cambios radicales duran una generación, por lo tanto, estamos enfrentando un problema que tiene una importancia relevante, pero el problema también es acotado, ¿ok? Es qué hacemos con una generación, llamemos así, 25 años más o menos de gente que tiene hoy día entre los 40 y varios, ¿ok? Y los 20 y pocos, que en muchos casos es posible que en los próximos 10 años o menos le cueste, le tome mucho esfuerzo o incluso en algunos casos sea imposible que se reconviertan para la nueva forma en que vamos a trabajar, que efectivamente va a estar muy compenetrada con máquinas en general que hacen cosas por sí solas. ¿Sí? Entonces, una de las posturas que yo creo tiene la mayor posibilidad de ser la respuesta a nivel planetario, no en un caso puntual u otro, porque por supuesto van a haber todo tipo de iniciativas buenas, malas, más o menos. La pregunta es cuál de todas esas iniciativas es escalable y realmente puede solucionar el problema a nivel mundial y no en una pequeña comunidad donde, ujú. qué sé yo, se reinventó un pequeño grupo de personas. Entonces, la que yo creo que tiene más oportunidad es declarar que efectivamente va a haber una escasa necesidad humana para procurarnos lo que entendemos por el sustento. ¿Sí? Cuando se habla del sustento, esto no lo declaro yo, lo dice la ONU, los economistas, estamos hablando principalmente del techo bajo el cual vivimos, la alimentación que consumimos, la salud, el transporte y los enseres básicos, vestimenta, limpieza, etcétera. ¿Ok? Eso se llama el sustento. Si yo tengo cubierto el sustento, ¿sí? Y todo lo demás es para, obviamente, procurarme una mejor calidad de vida, ya sea por medio de consumir bienes más suntuosos o procurarme mejor educación o mejores experiencias de vida. Si yo tengo eso cubierto, la pregunta es, ¿tiene sentido seguir pidiéndole a las sociedades que se esfuercen, digamos, para poder cubrir el sustento versus distribuírselos a todos de manera como este nivel básico, de manera universal? Y sobre aquello, quien quiera tener un ingreso superior, una vida más confortable, un mejor pasar, pónganlo en las palabras que más les acomoden, por supuesto van a haber oportunidades, chances, etcétera, pero al menos el mínimo sustento esté asegurado.
Eso es real, es posible, se financia de manera muy directa con lo que se conoce como el impuesto a la robotización, a la automatización, que es probable se lo vamos a cobrar a todas aquellas empresas que de un segundo para otro se den cuenta que no necesitan más choferes de su flota de camiones, ni más personas trabajando dentro de las bodegas, ni más, qué sé yo, albañiles para fabricar un edificio, etcétera. Es más o menos natural pensar que esto se costea directamente con este impuesto. Y para terminar y redondear el argumento, se viene probando hace prácticamente una década, si no más, en distintas sociedades de ingresos altos, medios y bajos, llámese Inglaterra, el Congo, etcétera. Y los resultados han sido tremendamente positivos en términos de que nadie de aquellos que se les asegura un sustento base se han dedicado a no hacer nada y han perdido sentido de la vida, y han entrado en depresión, obesidad, alcoholismo. Todo lo contrario. Aquellas familias, y esto siempre se ha llevado con un grupo control de equivalentes ingresos, etcétera, pero que no han recibido el ingreso básico universal. Ojo, el ingreso básico universal en el Congo son $400 y en Inglaterra son 900 libras o euros. Entonces, la verdad es que se ha ajustado incluso por poder de compra para cada mercado, perdón. Entonces, ¿qué ha pasado? Familias que han encontrado una armonía social y emocional más grande porque saben que el fin de mes está cubierto. Gente que se ha podido centrar y dedicar a proyectos que tienen mucho más largo plazo de retribución en términos monetarios reales. Y en general, familias que han progresado en todos los ámbitos que se consideran cuando se mira el tema de la felicidad multivariable. No solamente tienen más dinero efectivo para gastar, sino que desde la nutrición, las relaciones personales, la proyección social en la vida, etcétera, han mejorado notablemente. Quiero decir notablemente suficiente como para decir de que hay una evidencia estadística relativamente científica de que el ingreso básico universal hace más bien que mal. Y estos estudios que se han, ya me imagino, publicado en distintas ocasiones, s- ¿están siendo conversados ya en algún país para establecerlo como una política pública a raíz de esto? ¿O todavía está en el mundo de la teoría y del estudio propiamente tal? A ver, son estudios de campo que demoran varios años porque hay que ver, digamos, comportamiento social y efectivamente instituciones, al menos me consta, internacionales tipo la ONU y otras, la OCDE, etcétera, lo conocen, lo consideran, son estudios incluso en donde estos entes han participado como validadores y incluso definidores de la metodología, etcétera. Entonces no es algo solamente del mundo de la tecnología y de los, qué sé yo, pues, impulsores de la inteligencia artificial como una forma de hacer un poco de visión de futuro. Porque de hecho que sí, el más importante estudio que acaba de terminar lo financió OpenAI, los que están detrás del ChatGPT. Obviamente son cifras grandes, no para ellos, pero para cualquier otra institución internacional podría ser. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente es un tema conocido, es un tema nuevo, la evidencia está validada. ¿Hay algún gobierno pensando realmente en aplicarlo como un programa estatal, formal, etcétera? Desconozco, pero va a ocurrir. La pregunta es cuándo. Y de nuevo, yo creo que lo que tiene que ocurrir de manera pareja, emparejada, es justamente que se legisle y se acuerde, y eso va a tomar todavía un par de años, siempre la legislación va un poco más atrás de la tecnología, que toda aquella empresa que automatice, ¿cierto? Funciones y procesos de manera escalada, completa, eh, probablemente va a tener que contribuir con un impuesto a la automatización y a la robotización para generar un fondo de ingreso básico universal. Mm, Va a estar muy interesante esa discusión que se va a venir probablemente muy pronto en varios países, porque probablemente van más avanzados de lo que vamos nosotros. Ahora es interesante, ¿no? ¿Sí? O sea, de nuevo, yo creo que Chile en estas cosas tiene una oportunidad de liderar. De hecho, en Ujú. mucho cambio tecnológico del Estado,
Chile ha sido importante o pionero. Piensa tú en lo que hicimos en los 90 con todo el tema de impuestos internos en Chile. Hay países del primer mundo, por ejemplo en Francia, que todavía no han logrado hacer 100% factura digital, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la transparencia, la recaudación de impuestos, etcétera. Y Chile lo tiene desde el 2005, si no me equivoco. Entonces, yo creo, y de nuevo, hay un comité conjunto, un grupo de trabajo empujado por el Senado, el Parlamento chileno, sobre temas de inteligencia artificial y ciberseguridad, que entiendo también es bien pionero, etcétera. Entonces, quién sabe, yo no diría que Mm, no. Creo que el impacto de la robotización en Chile, como somos un país cada vez menos industrializado, se va a sentir menos, pero la minería en Chile, mm, me consta porque estaba ahí, hoy día manejan las palas de manera remota desde una oficina en Santiago. El siguiente paso es que la pala sea absolutamente autómata y efectivamente esos operativos de pala, que como te digo trabajan en una oficina en Santiago, probablemente no son tan indispensables. O uno podrá supervisar 5 palas en caso que una esté en un problema, pero no todo el rato moviendo una pala. ¿Qué hacemos con los otros? Porque es un trabajo súper específico. Dos opciones, o van a emigrar a un lugar en donde la minería todavía sea manual, o ese talento lo vamos a ocupar en otras facetas del mismo negocio, o eventualmente el ingreso básico universal es una respuesta. No lo sé. Va a ser una combinación de todo lo anterior, va a ser un tránsito no exento de cosas duras, polémicas, roces, etcétera. Pero de nuevo, vuelvo a lo por donde partimos esta conversa. Esto dura exactamente una generación. La nueva generación de colaboradores mineros efectivamente va a un poco mirar como con nostalgia, o ni siquiera, no lo van a creer siquiera que hace 20 años las palas las operaban seres humanos. mm. Sí, es interesante para dónde va y por eso mismo habíamos generado esta instancia para poder conversar contigo, Gabriel, y poder entender un poquito más hacia dónde nos estamos moviendo, qué es lo que se está conversando a nivel de inteligencia artificial, de reemplazo, de liderazgo y de todo esto que viene en el futuro. Te quiero agradecer por la conversación el día de hoy y te doy unos minutos también para que nos dejes una reflexión final al respecto. No, agradecerte a ti, la verdad es que uno siempre va a estar apasionado hablando de estos temas y que pueda tocarle un poquito la fibra a más gente, al final es el objetivo por lo menos que a mí me gusta perseguir. Y cerrar diciendo que estos temas de la inteligencia artificial y que nos van a reemplazar, eh, yo siempre tengo una beta más optimista que pesimista al respecto. Efectivamente en la conversa de repente uno toca en los ángulos que pueden ser más puntiagudos, pero Mm. créanme, y ojalá, Rocío, que podamos profundizarlo. El que quiera buscarme en internet, ahí con mi nombre seguro me encuentra, hay varios videos. Lo que yo creo que estamos avanzando hacia es algo en lo que no hay tanta distancia ni diferencia si estamos en Chile, en Estados Unidos, etcétera. Es por primera vez una revolución tecnológica que nos permite a cualquiera de nosotros estar en la vanguardia si queremos. Tener acceso hoy día a estos conocimientos es gratis, están ahí disponibles y es más que nada interés, ganas de no quedarse atrás, sentir este llamado, si ustedes quieren, a aprovechar la oportunidad que de nuevo es inmensa. Mm. En esa cruzando y espero que nosotros, Chile y en general Latinoamérica, en esta oportunidad eh, lideremos para nosotros mismos las oportunidades y generemos condiciones al final del día mucho mejores para todos. Así que en eso andamos y gracias nuevamente por la oportunidad y el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, Gabriel Gurovich, por conversar con nosotros el día de hoy. Vamos a seguir conversando sin lugar a duda, te vamos a volver a molestar para poder conocer más allá todas estas ventajas que nos trae la inteligencia artificial. Recuerdo ya lo que tú mencionabas, el ejemplo que nos daba respecto al creador de Google, si no me equivoco, junto con un, un campesino en la India que al mismo tiempo habían logrado resolver un problema a través de la inteligencia artificial. Me imagino que a eso te refieres, ¿no? Cuando hablas de esta democratización de la inteligencia, ¿no?
Pues sí, sí, porque básicamente todos los cambios tecnológicos hasta ahora en la humanidad, todos, eran muy locales. O sea, Ujú. donde se inventó la imprenta, Gutenberg, ¿cierto? Europa, Alemania, explotó el conocimiento. Donde se inventó la máquina de vapor, Manchester, si le queremos poner un lugar, explotó la revolución industrial. Entonces, esta vez esto es omnipresente. Esta vez esto está en todos lados. Cualquier persona con un celular conectado hoy día a WhatsApp tiene ahí ya una inteligencia artificial para juguetear, ¿no? Gratis. Entonces, esto va a ser bacán. Esto de verdad yo creo que no apareja, no apareja la cancha para cualquiera. Y eso a mí me tiene tremendamente motivado. eh, para no pensar una vez más como, no, sí, pero esto es solo para Silicon Valley o lo que fuera, ¿no? Claro, es Esto es es para es de todos, nicho. Esto ya no sería de nicho, porque ya en absolutamente. sí estamos mucho más conectados, globalizados y todo el tema. O sea, ya podemos acceder a esta información y también nos va a permitir poder potenciar lo que ya tenemos. O sea, lo que traemos cada uno de nosotros se potencia por 1000 y más. Así que muchas gracias, Gabriel, por esta Totalmente. conversación. Y a todos los que se sumaron, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en nuestra página web, pailo.cl, nuestro canal de YouTube, Pailo Prensa. Síganos en todas nuestras redes para conocer la información que vamos entregando. Nos vemos. Chao, chao.